Hola, mi nombre es Katy, bienvenidos a tu canal, nuestro espacio. Bueno, el día de hoy vamos a tener un especial de terror y me van a acompañar dos personitas muy importantes que aparezcan en este momento. ¡Tarán! Presento a Circulito y a Triangulito. El día de hoy vamos a tener un especial de terror, como ya lo dijimos, y vamos a empezar a contar leyendas. Vamos a comenzar con algunas leyendas que nosotros decidimos traerles. Para iniciar vamos a comenzar con la leyenda del familiar. Si no saben quién o qué es el familiar, es un espíritu devorador de hombres cuya leyenda es muy difundida en los ingenios azucareros del noroeste argentino. La leyenda del familiar. El familiar es particularmente temido en la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán. Su existencia es tomada como real por la gran mayoría de los trabajadores de la cosecha de la caña de azúcar. Cuentan que cada dueño de los ingenios azucareros hicieron un pacto demoníaco con el familiar para que éste le conceda propiedades en cada cosecha. También cuentan los abuelos que cada año cuando comenzaba la época de cosecha llegaban trabajadores de varias partes de la provincia y de otras también. Y que antes que se termine la temporada también desaparecían varios trabajadores. Los patrones elegían como prenda para el perro familiar a los peones que no tenían familia o a los borrachos, ya que nadie se preocuparía por ellos. Los patrones los mandaban monte adentro, lo más lejos de los ranchos. En medio de los cañaverales, cuando se perdía el sol, aparecía el perro familiar. Atacaba y devoraba a sus víctimas. Se dice que era un perro de gran tamaño, de aspecto putrefacto, con ojos rojos como brasas del infierno. Se dice que el dueño del ingenio fue hasta la cueva que está pasando la isla donde se encuentra la Salamanca e hizo un pacto con el diablo para tener buenas cosechas. A cambio, este le daría la sangre de los peones. Se dice que el perro familiar dormía en algún lugar de la casona. Hoy en día, muchos abuelos de la zona coinciden con la misma historia y más aún muchos afirman que es cierto. Bueno, básicamente esta es la historia del familiar. ¿Qué forma tiene? Según los ancestros dicen que se puede convertir hasta un perro gigante. El perro gigante carga unas cadenas tan pesadas que al escucharlos, los perros normales se asustan y empiezan a aullar. Básicamente esta es la historia del familiar, pero ahora vamos a contar una historia familiar. Mi abuelita nos comentó una vez cómo vivían las mujeres de ese tiempo. Los hombres iban a la zafra, es decir, ellos iban a las cosechas de las cañas de azúcar, y las mujeres se quedaban en casas cocinando. Y en el momento que los hombres tenían que comer, todas iban juntas, nunca iban separadas. Jamás, porque siempre se decía que si alguna se quedaba fuera del grupo, no volvía. Por supuesto, esto era como una leyenda que no sabían si era verdad, si no era verdad, hasta que un día una de las esposas de estos hombres trabajadores, de estos obreros, se quedó atrás porque estaba enojada con el resto de las mujeres. Llega en ese momento donde ellas tenían que hacer una curva. Era todo un cañaveral. Hacen una curva, giran en la curva, la mujer se queda atrás y ellos siguieron su camino. Dieron de comer a los hombres y en el momento que se venían, se dan cuenta de que esa mujer nunca llegó. Cuando giran en la misma curva, ya de venida, encuentran al costado de ese caminito, de ese cañaveral, los huesos de esa mujer, sus restos. Muchos de los obreros que trabajaban y que trabajan hasta el día de hoy tienen mucho miedo. Llega una época en donde todos los años, y ustedes pueden buscar en las noticias si quieren, todos los años desaparece un obrero de manera misteriosa. Actualmente, y esto es algo que pasó hace poco, en el norte de Salta, volvió a aparecer el familiar. Después de las 6 de la tarde se cierra el portón y para que no entre nadie, ya
ya salen los trabajadores e ingresan los serenos. Bueno, este chango había ingresado antes, había entrado a la Vinaza antes de las 6 de la tarde. Él es sereno de una empresa contratista de Tabacán. La máquina que él cuida estaba atrás, como a 5 o 6 kilómetros, un puesto donde se le dice los piletones de Vinaza. Eran como las 8:30 pasadas ya. Yo estaba sentada en la casilla, ¿viste? Estaba sentada junto a la puerta. Estaba re entretenida yo. Estaba ahí escuchando música y cantando fuerte. Ahí ya no hay nadie, ya a esa hora ya no hay nadie. Voy y nadie más. Yo estaba acá cantando tranquilamente, re entretenida en otra cosa, y de repente se aparece este chico, como que no le salía la voz, ¿viste? Cuando vos estás ronco, bueno, así, era voz ronca, y así medio tartamudeando, me dice, señora, ¿la puede llamar a mi mamá? Me dice. Y ahí me paro yo y le digo, ¿y usted qué hace acá? Le digo. Y se quedó mirándome, como que quería llorar, ¿viste? Entonces yo le digo, venga, señor, yo ya lo había visto que él ha entrado, que era trabajador. Entonces yo lo agarro y lo hago sentar en la silla donde yo estaba. Y él me dice, no, y se sentó en el piso. Yo le di agua, le mojé la cabeza, le quise agarrar la mano porque él tenía las manos juntas, que se tranquilice. Y él entonces me dice, me quería agarrar, me dice. Entonces yo me imaginé que nos quisieron asaltar, qué sé yo. Y cuando se logra calma, me dice, estaba arriba de la máquina, cuando empezó a sentir que les tiraban piedritas, vidrio de adelante, viste, de la máquina. Después ya empezó a sentir piedritas más grandes en el techo de la máquina. Entonces ahí él es cuando se baja de la máquina, agarra la linterna, alumbra así, y ahí ve una sombra gigante con un sombrero, la sombra de un hombre, que esta sombra le grita, ya te vas de acá. Él entonces dice que agarró su mochila y empezó a correr. ¿Sabe la distancia que queda los piletones hasta la Vinaza, hasta el puesto donde nosotros hacemos la adicional? Es lejísimo, es como de ir yendo desde Irigoyen hasta Orán. De ahí tenés como 1,5 kilómetros hasta mi puesto. Es muchísimo para que corra. Dice que cuando él iba corriendo, él miraba para atrás y veía que esta sombra la seguía hacia cerquita, y como que hacía el movimiento, como que lo quería agarrar, y él se cae y empieza como a buscar en su bolsillo, en sus pantalones, así como el de los nosotros, ¿viste? Con bolsillo a los costados. El celular. ¿Sé qué tenía Darío? El chico se arrancó los bolsillos. Del miedo se arrancó los bolsillos, rompió los bolsillos, los 2 bolsillos del pantalón. Cuando yo hago que suelte la mano, tenía los bolsillos en la mano, Darío. Me dice, y después yo me di cuenta que no había llevado el celular. Me dice, señora, ¿me presta el celular para llamar a mi mamá para que me venga a buscar? Agarré y le di mi celular. Entonces empezó a apretar un montón de números, un montón, ¿viste? Ay, me olvidé el número, dice así. Dígame el número, yo se lo marco y la llamo, le voy a decir. No me acuerdo. Dice, mire, dice, no, dice, se sentó y miraba por el camino donde él vino. Y en eso que yo lo estaba calmando, en la Vinaza hay una mesa así de hierro. Es hierro, Darío, no te miento. Es hierro, pesadísima es esa mesa. Es tan pesada la mesa que la mesa se hunde por el mismo peso, y el suelo de la Vinaza es medio húmedo. Entonces se va hundiendo. Como que alguien tiró la mesa, ¿viste? La mesa quedó patas para arriba, Darío. La mesa se dio vuelta, Darío, quedó así, dada vuelta. Y ahí nos dimos cuenta que lo quería llevar al familiar. Se lo quiso llevar al trabajador, bueno, no pudo, porque él ha llegado hasta donde había otra gente, que o sea, estaba yo ahí. Pero lo ha seguido hasta el puesto donde yo estaba, por eso tiró la mesa esa.